La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Por tercera vez, miles de valencianos salieron ayer a las calles de la capital de su comunidad para pedir la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la Dana. ¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión! Tienen que haber más hasta que dimita, hasta que acepte las consecuencias de sus actos. Aquí no ha llamado nadie, ni psicólogos, ni ayudas, ni nada. Hasta que dimita, no nos vamos a... En una marcha encabezada por tractores, en homenaje a la gente que dejó de trabajar en el campo y puso sus máquinas, su esfuerzo, para ayudar a los afectados, la protesta transcurrió por el centro de Valencia para exigir la renuncia del presidente de la Generalitat. Fueron, según la delegación del gobierno, 80.000 personas en las calles. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buen día. Buen día. Los convocantes creen que la dimisión de Mazón es ya un clamor social después de 3 manifestaciones multitudinarias en menos de 2 meses. Había enfado, rabia y el compromiso de seguir manifestándose hasta que se asuman responsabilidades. En la cabecera de la marcha, el protagonismo fue para las víctimas y sus familiares que se sienten abandonados. Pienso que tienen que haber más hasta que dimita, hasta que acepte las consecuencias de sus actos. Aquí no ha llamado nadie, ni psicólogos, ni ayudas, ni nada. Es Saray, que sigue buscando a su padre, uno de los 3 desaparecidos, o Aitana, que perdió a su yayo en la riada. Intentando coger las máximas llamadas posibles porque sabíamos que igual éramos la última persona con la que hablaba esa persona. Yo creo que la mayor responsabilidad de un político... También trabajadores de los servicios de emergencias y vecinos de localidades afectadas que exigen responsabilidades políticas y que también denuncian que las ayudas no llegan al ritmo que deberían. Fueron 80.000 personas según la delegación del gobierno. El enfado en la calle es cada vez mayor. Adrián, gracias. Un saludo. Antes de la manifestación de ayer, lo último fue lo que les contamos aquí en la SER la semana pasada. La nueva versión de la Generalitat, que ahora dice que el día de la Dana, Mazón no estaba en el Ventorro en calidad de presidente de la Generalitat, sino como presidente del PP valenciano. Argumento por el que justifican que no vayan a enseñar la factura de aquel almuerzo. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no atiende las peticiones y enseña voluntariamente esa factura de la comida del día de la Dana? Porque no hay nada que ocultar, porque ya se ha confirmado, porque ya está todo y todo sigue su curso. Y la transparencia está marcada en la normativa y no hay absolutamente ningún problema en eso. No hay ningún cambio de versión ni hay nada, como algunos intentan trasladar. No es que no se sepa lo que costó la comida, no es solo que no se sepa eso. Lo que no se sabe es cuánto duró aquella comida, ni qué pasó justo antes ni justo después del almuerzo, que ha sido comida privada, luego fue comida de trabajo y al final sabemos que es, o dicen ahora que es, una comida que fue en calidad de presidente del PP. El viernes preguntaron a Mazón por este nuevo giro en su relato que él niega. Siempre fue una comida del Partido Popular y nunca se ha dicho lo contrario. No dejó de ser el presidente de la Generalitat, pero no dejó de ser el presidente del Partido Popular. Pero en fin, quiero decir que una cosa es que se haya publicado que el presidente de la Generalitat tuvo un almuerzo, pero no como presidente de la Generalitat. Es una circunstancia por la que nunca se me ha preguntado, pero que nunca he negado. Es una circunstancia por la que nunca se me ha preguntado, dijo Mazón el viernes. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que nosotros sí preguntamos, y hace ya días, a la Generalitat Valenciana quién pagó esa comida, y lo que pasa, Campos, es que no nos dieron respuesta. Dice Mazón que nadie le preguntó en condición de qué acudió a aquella comida el día de la Dana, pero el pasado 8 de noviembre, a través de su jefe de gabinete, la SER preguntó a Mazón si la cuenta de aquel almuerzo corrió a cargo de la Generalitat Valenciana. La respuesta era obvia, si, como defiende en su última versión, había acudido como presidente del Partido Popular. No la pagó la Generalitat porque fue un acto de partido. Pero esa no fue la contestación. No se negó que la cuenta fuera pagada con cargo a los fondos públicos valencianos, admitiendo implícitamente que acudió al Ágape como presidente del Consell. No fueron las únicas preguntas todavía sin respuesta, José Luis. La SER también reclamó a Mazón su registro de llamadas y mensajes para comprobar si estuvo informado sobre la evolución de la Dana durante la comida. No hubo respuesta del presidente valenciano. Al respecto, solo una pista. La entonces consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, solo se dejó por contestar una pregunta de las 13 formuladas por escrito desde esta cadena de emisoras. ¿Mantuvo usted puntualmente informado al presidente sobre la evolución de la catástrofe? Ni una palabra al respecto. Mazón dice que nadie le preguntó, nosotros le preguntamos. Otra cosa es que todas estas preguntas, que ahora nos cuenta Campos que hizo en los días posteriores, quedaran sin respuesta. Luego en el Abierto ampliamos. Campos, gracias. Hasta luego. El viernes, en su balance del año, Alberto Núñez Feijóo optó por respaldar al presidente valenciano. El único político que ha seguido gestionando en el ámbito de sus responsabilidades, asumiendo una remodelación en su gobierno y asumiendo y uniendo su propio futuro a la reconstrucción de los efectos de las riadas de Valencia, ha sido el presidente Mazón,
Creo que eso debe de ponerse en su haber, porque es justo. Y porque además es verdad. Feijóo, que centró su balance en arremeter contra Pedro Sánchez y prefirió pasar de largo de otro de los asuntos que está hoy mismo, hoy lunes, en la agenda, que es la inmigración. Ha habido un repunte de llegadas de personas migrantes desde el día de Nochebuena y se ha batido el récord de llegadas en un año a las islas, con más de 46.000 personas. Casi 2.000 este fin de semana. La pregunta es si es posible que este número de llegadas acelere las posturas de los partidos para que lleguen a un pacto sobre la migración. Y la respuesta es que posible es, pero no parece que vaya a ser el caso. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenos días. Sostiene el PSOE que lo que está haciendo el PP en materia migratoria es darle la espalda a Canarias. Y lo hace, dice Emma López, de la mano de la ultraderecha. Y lo que sí hacemos es un llamamiento de nuevo al Partido Popular para que abandone esta confrontación, para que abandone esa mano de la ultraderecha que le está llevando lejos de un consenso de Estado que nunca debieron abandonar. Insisten los socialistas en tenderle la mano al PP, aunque en el Partido Popular tienen poca intención de volver a sentarse a negociar. Lo que quiere el Gobierno es reformar la ley de extranjería para que el reparto de los niños migrantes sea obligatorio, pero el PP se niega y Vox, además, le presiona para que no lo haga. La última reunión fue a principios de diciembre y acabó de nuevo sin acuerdo. Feijóo ni siquiera mencionó el asunto en su balance del año la semana pasada y cuando le preguntaron por el tema, lo evitó. Así que, aunque el PSOE en público incide en poner el foco en el PP y en el bloqueo de las negociaciones, en el fondo son conscientes de que la posibilidad de sacar adelante la reforma pasa por pactarla con Junts y en eso están ya trabajando. La realidad sobre el terreno Canarias, Marta Prieto, buenos días. Buenos días. Es que ha seguido aumentando el número de llegadas. Así es, un fin de semana intenso en la ruta migratoria. Un total de 14 embarcaciones han llegado a las islas este fin de semana con más de 1.000 personas a bordo. Esta última semana de diciembre ya se han contabilizado un total de 1.933 migrantes que han llegado a costas canarias en 34 embarcaciones. Las cifras de esta semana colocan al archipiélago en un nuevo récord anual, como decíamos, tras sobrepasarse esas llegadas, esas 46.000 entradas irregulares por mar. Ayer supimos, Marta, por cierto, que la Guardia Civil ha detenido a 7 personas por presuntamente asesinar a 4 personas migrantes durante la travesía de un cayuco que llegó al Hierro en noviembre. Así es, la investigación se inició a raíz de los testimonios de los ocupantes del cayuco. Una vez llegaron al centro de atención de las raíces, los agentes constataron por los testimonios que a los 3 días de la navegación, 3 de los patrones encargados de la embarcación tomaron represalias contra varias personas debido a que uno de los tripulantes sufrió un episodio de desorientación, culpabilizando a los patrones del infortunio del trayecto, infringiéndoles a este y a los que le defendían severas palizas. De hecho, al llegar a Canarias, uno de los ocupantes del cayuco tuvo que ser trasladado al hospital ya que presentaba una herida en el tórax compatible con la de una puñalada. Marta, hasta luego. Adiós. El Poder Judicial va a abrir un expediente a Manuel Ruiz de Lara, el juez que insultó en Twitter a la mujer del presidente del Gobierno y que ya había llamado psicópata al propio Pedro Sánchez. El órgano de gobierno de los jueces expedienta también al magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Recordarán que Eloy Velasco es el juez que criticó a Irene Montero por haber dado lecciones, según dijo él, sobre el consentimiento desde su cajero del Mercadona. Bueno, pues la noticia que les contamos hasta ahora es que el Poder Judicial le expedienta a este magistrado. Pedro Jiménez. El promotor de la acción disciplinaria ha abierto una investigación al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que ha presentado su candidatura para presidir este órgano judicial. El magistrado criticó a la exministra Irene Montero, dijo que la impulsora de la ley del solo sí es sí quiso enseñarnos a los juristas lo que era el consentimiento, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y 1000 cosas más que Irene Montero no aprenderá desde su cajero de Mercadona. Velasco también dudó de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez. Así se lo han confirmado a la SER fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que señalan que también se va a abrir una investigación contra otro polémico juez por su protagonismo en redes sociales en las que es frecuente leerle críticas a gobierno, fiscal general o magistrados progresistas. Es el juez Manuel Ruiz de Lara, que acusó en X al presidente del gobierno de practicar el golpismo por atacar a los jueces y se refirió a la mujer de Pedro Sánchez como barbigoña. Nos queda el tiempo. Empieza la semana con tiempo frío y estable, Adrián Cordero. Buenos días, sí, muchísimo frío a esta hora. De hecho, destacan los 8,3 grados bajo cero que tenemos en Molina de Aragón, casi 6 grados negativos en Teruel, 2 negativos, por ejemplo, en la capital, en Madrid. Por lo tanto, mucha precaución con las heladas a esta hora. Todo ello en una nueva jornada también de nieblas que volverán a ser persistentes en puntos del interior de Galicia, en Castilla y León y también en el Valle del Ebro. En el resto del país, tiempo estable, salvo en el Mediterráneo. Atención, porque se está formando
formando una dana que a partir de esta tarde dejará chaparrones importantes en Valencia y en Alicante. Unas lluvias que, por cierto, irán a más de cara a la jornada de Nochevieja. En el resto, como decimos, tiempo tranquilo también en Canarias, tan solo con algunas nubes al norte del archipiélago. The word apartheid is exactly accurate. Fue presidente de Estados Unidos solo durante un mandato, del 76 a 1980. Fue el presidente que llegó en las elecciones que hubo después de la caída de Nixon por el Watergate y antes de que llegase Ronald Reagan. Jimmy Carter ha muerto a los 100 años. Y esta mañana la prensa internacional reconoce la trayectoria del expresidente de los Estados Unidos, que quizá fue más destacada esa trayectoria fuera que dentro de la Casa Blanca, por el papel que tuvo ya como expresidente, como impulsor de los derechos humanos, por el que obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Y el caso, Pablo, es que su muerte, la muerte de Jimmy Carter, se produce en un momento de transición en Estados Unidos, a punto de que Donald Trump regrese al despacho Oval y con una polarización creciente. Claro, porque Jimmy Carter era la antítesis de lo que nos espera en la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Se presentó como el presidente humilde, honesto, el que nunca mentía, en una época, como decías, convulsa para la política norteamericana después de la guerra de Vietnam y el Watergate. Con ese mensaje llegó a la presidencia, pero la crisis del petróleo de finales de los 70 y el secuestro durante más de un año de un grupo de diplomáticos y trabajadores en la embajada norteamericana en Irán bloquearon su reelección, pero siguió promoviendo los derechos humanos y la resolución de conflictos a través del centro que lleva su nombre y que le hizo merecedor del Nobel de la Paz en 2002. Millions of people all over the world, feel they lost a friend as well. Millones de personas en el mundo sienten que han perdido un amigo, señalaba anoche Joe Biden, que presentó a Carter como un ejemplo moral y de decencia para generaciones venideras. Vivió para servir a los demás, ha destacado en su mensaje Bill Clinton, en contraposición a Donald Trump, que en ocasiones ha minusvalorado el legado de su antecesor y que ha sido mucho más moderado en su despedida. Simplemente ha destacado la deuda de gratitud que deja Carter entre los estadounidenses. Se va un referente mundial de la política estadounidense justo cuando esa nación necesita de figuras como él. Luego seguimos en el abierto. Pablo, gracias. Hasta luego. Y justo cuando en Oriente Próximo las cosas también van a peor, Israel ha llevado a cabo un ataque a gran escala en el sur del Líbano, según la agencia libanesa de noticias, que describe 2 oleadas de bombardeos en la ciudad sureña de Meis al-Jabal. Los ataques, que tienen lugar más de un mes después, recordarán de que Israel acordara un alto el fuego con Hezbollah. Mientras en Gaza este domingo las fuerzas israelíes han matado al menos a 30 personas, 9 de ellos en el campo de refugiados de Nuseirat y 7 en un nuevo ataque a un hospital del norte de la Franja, después de varias semanas en las que el ejército hebreo ha concentrado sus ataques en hospitales de esa zona. Y en Siria, el líder de facto del país dice que las elecciones en Siria, después de la caída del régimen de Al-Assad, pueden tardar 4 años. Ahmed al-Sara dijo ayer en una entrevista en la televisión saudí Al Arabiya que todo el proceso para preparar y redactar una nueva constitución puede llevar unos 3 años y organizar elecciones puede demorarse hasta 4. Dijo que cualquier elección requerirá un censo de población completo, para lo que hace falta tiempo. Respecto a las manifestaciones de ciudadanos, destacó que es un derecho legítimo de cualquier ciudadano a expresar su opinión sin perjuicio de las instituciones. El gobierno de Corea del Sur ha ordenado que se inspeccione de emergencia todo el sistema de las aerolíneas de su país después del accidente en el que han muerto 179 personas. A bordo del avión que se estrelló, cuando llegó al final de la pista, viajaban 181. Las 2 supervivientes eran miembros de la tripulación. Las autoridades del transporte de Estados Unidos aseguran que van a ayudar en las investigaciones de este siniestro. Victoria García. Hola, muy buenos días. El avión venía de Bangkok, en Tailandia, y al aterrizar en el aeropuerto de Muan se ve que el tren de aterrizaje no se despliega correctamente. Minutos antes de tomar tierra, el piloto informó a la torre de control del incidente y al tocar pista emitió la señal de socorro. Estamos investigando por qué el tren no se desplegó, porque el aparato tenía su revisión en regla, dice este técnico de la compañía Jeju Boeing de Corea. De los 181 ocupantes del aparato solo han sobrevivido 2 auxiliares de vuelo que iban en la cola del avión. Una de las azafatas ha recobrado la conciencia, sufre múltiples fracturas, pero dice no recordar nada de los momentos previos a la colisión. Y todavía en Corea del Sur, el equipo que investiga al presidente del país ha solicitado una orden de arresto contra él por su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, después de que el mandatario haya ignorado 3 citaciones para ser interrogado al respecto. El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente, aún en el cargo, encara la posibilidad de ser detenido.
millones de personas que siguen sufriendo COVID persistente, aunque esa cifra es apenas una estimación. Marina Fernández. No sabemos cuántos son, pero sí que comparten una misma historia. Nadaba, buceaba. Me pegaba 7 horas bailando, viajaba por todo el mundo. Es que me dan ganas de llorar. Trabajaba. Su vida en marzo de 2020 cambió para siempre. Le enseño fotos. Mira, aquí habíamos hecho esta caminata y yo te llevaba en la mochila. Y me parece increíble. Y a ella también, porque nunca más la pude coger en brazos. La fatiga crónica es uno de los múltiples síntomas del COVID persistente que tienen que tratar uno por uno. 12 o 13 pastillas diarias. Cerca de 17 pastillas por la mañana y 15 por la noche. Relatan casi todos el mismo periplo médico. Neumólogo. Luego fui al neurólogo, medicina. He visto como 43 especialistas. Íbamos a tener una unidad multidisciplinar, pero en Tenerife no teníamos. Y la misma pelea laboral y judicial porque no les reconocen la incapacidad. Son Mayra, Ángel, Pepa, Raquel, Ana y Merche y tantas otras personas, no sabemos cuántas. El Congreso ha aprobado en comisión una proposición no de ley de Sumar que recoge sus reivindicaciones e insta al Gobierno a crear un registro, destinar los recursos necesarios para asegurar la atención de estas personas e impulsar la investigación de este síndrome posviral. Y hoy entra en vigor en Europa la primera norma sobre venta de criptoactivos. Jordi Fábrega. Con la entrada en vigor de este reglamento, las empresas que emiten y venden criptoactivos en Europa tendrán que estar registradas y tener una autorización de la CNMV. El reglamento también les obliga a ser más transparentes y su aplicación debería permitir que haya más entidades, especialmente bancos, que se sumen a la venta de criptoactivos. Pero aunque aumenta las garantías para los inversores, la CNMV advierte de que invertir en criptoactivos sigue siendo una inversión de riesgo, decía su nuevo presidente Carlos San Basilio. Y siempre enfatizando la diferencia que va a seguir habiendo entre los criptoactivos, por ejemplo, y otros productos financieros, que por ejemplo se benefician de los fondos de garantía, el FOGAIN, algo que no va a pasar con los criptoactivos. Es decir, que quien invierta en criptomonedas mantiene el riesgo de perder toda su inversión. En todo caso, los expertos prevén que la entrada en vigor de este reglamento reduzca a medio plazo la volatilidad en la cotización de las criptomonedas, que este año se ha disparado desde la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. En 10 minutos el abierto. Hoy con Carlos Navarro Antolín, José Miguel Contreras y Mario Laura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.